levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Quisiéramos saludarte en el nombre imponderable de nuestro Señor Jesucristo y a la vez darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Oramos a Dios que te bendiga, que use la palabra para despertar todo lo que esté dormido en ti, iluminar tu interior y conducirte por el camino de su propósito. Dios te bendiga. Ven con nosotros y estudiemos juntos la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Leamos en el libro de los Salmos, el Salmo 119, el versículo 133, dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que Dios nos bendiga y que la intención y el sentido de esta oración sea nuestro, que llegue a nuestro interior y que Dios nos bendiga a través de la palabra. Hace ya meses que estamos estudiando acerca de la vida del reino y mucho tiempo también hablando acerca de el orden de Dios. Empezamos en el Génesis. Allí el Señor nos habla de cómo la tierra estaba desordenada y vacía y cómo el Señor estableció el orden usando la palabra como un medio. Como dice ahí, la palabra es el instrumento de Dios para ordenar. Esa palabra que Dios habló y dice que todo vino a la existencia. Esa palabra es la misma palabra que Dios usa para regresarnos a su orden. Porque en último análisis, orden es palabra de Dios. La palabra de Dios establece el orden de Dios en el universo y también en nuestras vidas. Cuando el pecado entró el desorden. El pecado es lo contrario al orden y es lo contrario a la palabra de Dios. El pecado se originó cuando el hombre se apartó de la palabra de Dios. Cuando nuestros padres se apartaron de la palabra de Dios, se apartaron del orden original de Dios. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Diríamos que la palabra orden puede representar, puede resumir todo lo que es la esencia misma del propósito de Dios. Porque el orden es el propósito de Dios, es la intención de su corazón en las vidas de sus criaturas, en el caso de nosotros, de sus redimidos. El Evangelio es un mensaje de restauración. Restaurar significa volver al estado original. Eso es lo que Dios hace cuando Él nos restaura. Nos vuelve al estado original. De vuelta al Edén, de vuelta a la comunión, de vuelta a la reconciliación, de vuelta al orden de Dios. Hemos dicho que Cristo nos salvó de la condenación del pecado, que ya hemos pasado el juicio de Dios por la fe en su sangre. No tenemos ningún tipo de compromiso legal en el cielo. Ya Cristo saldó nuestra deuda. Así que estamos justificados. La palabra justificación significa que hemos pasado el juicio de Dios porque Cristo fue juzgado por nosotros.
Él pagó lo que había que pagar para que nosotros fuésemos perdonados, salvados y aceptados delante de los ojos de un Dios santo. Pero todavía el pecado reina en nosotros. Está operando el poder del pecado en nosotros y es necesario que a través del Espíritu Santo, sujetos al Espíritu por la fe, el poder que venció en Jesús, que lo resucitó entre los muertos, opere en nuestras vidas para que nosotros podamos cumplir ese propósito de la salvación. Salvación, en último análisis, es libertarnos, librarnos del pecado. Dios lo hizo, diríamos, en 3 etapas. La primera es la justificación, que la logró a través de Jesús en su obra redentora. De esa manera nos reconcilió con Él y nos libró de la condenación del pecado, como he dicho. Pero luego manda el Espíritu Santo a la segunda etapa de la manera de liberarnos del pecado, es librarnos del poder del pecado para que el pecado no reine en nuestras vidas. Y lo tercero será el día de su venida, cuando dice la palabra que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso significa que esta naturaleza corruptible será vestida de incorrupción en el día de la glorificación y seremos librados de la presencia del pecado. Ya no va a haber pecado ni inclinación al pecado en nuestros pensamientos. Eso es el final. Ese es el futuro. El futuro nuestro es la gloria de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. El Espíritu Santo nos enseña que Cristo no solamente es Salvador de nuestras vidas, sino que también es Señor de nuestras vidas. Como Salvador significa que ocupó nuestro lugar para redimirnos y comprarnos para Dios su Padre. Como Señor significa que ahora, como Él nos rescató, Él es el dueño de nuestras vidas. Antes éramos esclavos de aquel a quien servíamos, el pecado, la carne, el mundo. Pero el Señor nos libertó y ahora somos siervos de Dios y de la justicia del Señor. Significa que ahora le debemos obediencia al Señor. No fuimos salvados para vivir para nosotros, fuimos salvados para vivir para Dios. Dice que nos rescató para Dios su Padre, que nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados, fuimos mudados. Amén. Hemos pasado de muerte a vida, de pecado a santidad y a justicia de Dios, de enemigos a ser amigos de Dios, de enemigos a ser hijos de Dios por la gracia bendita de Jesucristo. Ese es el bendito evangelio que hemos recibido. Los cristianos maduros, los cristianos comprometidos, los llamados piadosos, que no se conforman con simplemente ser salvados, sino que andan en la salvación, viven la salvación, que entienden que salvación no es simplemente ser librados de la ira venidera y tener herencia con los santificados y disfrutar de la gloria del siglo venidero, sino que salvación significa vivir la vida de Dios, llevar la imagen del Hijo, vivir en santidad de la verdad. Ese es el fin de la salvación. Si el pecado sigue reinando en nosotros, si el desorden original, adánico, diabólico, que reina en el mundo, que está en enemistad contra Dios, entonces, aunque Cristo nos haya limpiado, estamos sucios. Aunque nos haya salvado, estamos perdidos. Y yo no estoy diciendo que nos vamos a perder, estoy diciendo que estamos viviendo en una condición perdida. Una cosa es ser salvados por la posición y otra cosa es la condición. El hijo pródigo estaba salvado en cuanto a la posición porque era hijo, y los hijos pues no se pierden porque son hijos de Dios, y los hijos de Dios no se pierden. Pero como estaba en pecado, estaba en una condición perdida. ¿Me entendió eso? Usted puede estar ahora en una condición perdida, pero usted no tiene que estar en una condición perdida cuando usted ha heredado la salvación. Usted tiene que vivir en una posición de salvado
y en una condición de salvado. Amén. Gloria a Dios. De manera que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ese es el bendito evangelio. A través de los siglos, el cristianismo ha perdido su esencia. La sal se ha desvanecido. Y por eso está siendo hollada por los hombres, como dijo el Señor. Dios quiere mantener un remanente. La piedad está en peligro de extinción. Como muchos animales, cerca de 12,000 especies de animales en el presente están en peligro de extinción. Y los hombres hacen lo indecible para salvar a esas especies. Y Dios también está haciendo lo indecible para que no se extinga de la tierra la especie llamada los piadosos, los que aman al Señor. El amanecer de la esperanza como iglesia fue llamada a ser un reino de piadosos. Aquí Dios es el todo, aquí te llevamos a Dios, aquí te damos los 3 ingredientes de la profecía, te exhortamos, te edificamos y también te consolamos. No solamente te damos consolación, te damos edificación y te damos exhortación. Amén. Porque los que son verdaderos hijos estiman la disciplina, la aprecian. Saben que solamente los hijos participan de la disciplina, por eso participan de la santidad de Dios. Porque el fin de la disciplina es que participemos de la naturaleza santa de nuestro Dios. Amén. El Dios del cielo nos salvó para que tengamos su naturaleza, su genética. Linaje de Dios somos, hemos nacido de Dios. No solamente la genética espiritual, no solamente en nacimiento, sino que nosotros también tenemos el carácter del Padre. No es que nacimos de un padre y no tenemos el carácter del Padre. Hemos nacido del Padre para tener el carácter del Padre. Hemos nacido de la naturaleza de Dios para vivir la naturaleza de Dios. Amén. Porque aunque la gracia se manifestó en nosotros, como digo muchas veces, la gracia no fue dada para distinguirnos, aunque la gracia no nos distingue. La gracia fue dada para Dios, a través de nosotros, manifestar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos en Cristo Jesús. Somos un espectáculo al mundo. Somos el fruto de su sacrificio. Somos el resultado de su obra salvífica. Somos la corona de su victoria. Somos los despojos de su triunfo. Somos la conquista de Dios. El mundo tiene que ver que Él ha venido a nuestras vidas. Eso tiene que ser proclamado en las grandes azoteas, en las montañas, en los lugares altos, que el Dios de amor ha llegado a mí. Amén. Una luz, dice Jesús, no se esconde. Somos la luz del mundo y Dios nos llamó a eso. Es mucho lo que se pierde cuando nosotros andamos torcidos. El que está torcido no puede enderezar a nadie. El que está resbalando no puede sostener a los demás. Es necesario estar firme sobre la roca para poder extender nuestros brazos y poder sostener a los que resbalan. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así como sucede en la vida natural, que en el proceso de desarrollo humano, proceso de maduración y de desarrollo, la niñez tiene un tiempo. La niñez tiene un tiempo. La niñez no dura para siempre. Es una enfermedad mental, emocional, cuando se perpetúa la niñez. No es natural. No es el plan del Creador. Y así como sucede en lo natural, es en lo espiritual. No puedes durar 20 años, 30 años sirviéndole al Señor siendo el mismo niño. No.
Dejemos lo que es de niño, ya no somos niños. El apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, pero ya yo no soy un niño, ya yo crecí en el Señor. Amén. No puede ser que tu aspiración es ser un niño. No, tú fuiste llamado a ser un cristiano maduro en Cristo Jesús. Y un cristiano maduro ora de esta manera: Señor, ordena mis pasos siempre con tu palabra, para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ese es nuestro pleito, esa es nuestra batalla. Que el mal que fue vencido por Cristo en la cruz y clavado en la cruz no se enseñoree de mí. Y el pecado no tiene poder sobre mí, porque no tuvo poder sobre Jesús. Cristo tomó la radioactividad del pecado en la cruz del Calvario y la anuló, la desactivó. Amén. Amén. El pecado fue desactivado en la cruz del Calvario. Ya no tiene poder sobre nosotros. Cristo neutralizó hasta llevarlo a cero la potencia del pecado. La redujo a nada. Y luego la sepultó en la tumba de José de Arimatea. Y ese poder del Padre fue el que levantó al Señor Jesús. Esa operación de su poder, esa energía celestial, indecible y gloriosa, es la que opera ahora en nosotros. La gloria del Cristo resucitado. El que se gloríese en el Señor. El que entiende la salvación, dobléguese delante de Dios, pida ayuda al Espíritu Santo, no se conforme a este siglo. Hay que pelear, batallar. Pablo decía: yo no corro por correr, yo corro para alcanzarlo. Yo hiero mi cuerpo constantemente. Esa es la vida. Luchar contra el pecado, eso es constantemente golpear, herir esta naturaleza perversa constantemente. Nuestros pensamientos son de continuo al mal. Para que un pensamiento que es de continuo al mal entre al orden de Dios, tiene que haber una fuerza sobrenatural, espiritual, ejercida sobre esa desviación, para hacer que ese cuerpo, esa vida entre al camino recto del Señor. Y tú eres esa vida. Yo soy esa vida. Ya no somos esclavos del pecado. Amén. Antes andábamos desviados, ya no. Puede ser que nos desviemos en un momento, en un área de nuestras vidas, pero ahí está el Espíritu Santo. Fue enviado para enderezarnos. Amén. Nosotros somos como la palmera, dice la Biblia. En los justos somos como la palmera, que por su rectitud anuncian que Dios es recto. Amén. Gloria a Dios. Somos, según el Salmo, como la palmera, que con su rectitud anuncia que Dios es recto. Somos como la palmera, que puede estar a la orilla de la playa, donde ustedes saben que la arena de la playa es seca, y la palmera sumerge sus raíces y saca de abajo de donde no hay. Así somos nosotros. Para la palmera poder nutrir sus raíces, tiene que sumergirse, porque donde ellas son plantadas, allí lo que hay arena, allí no hay lo que hay en tierra fértil. Y la palmera tiene que meter sus raíces bien profundas y sustraer de abajo. Nosotros también tenemos que arraizarnos en Cristo Jesús y meter nuestras raíces bien profundas, porque en la superficie de este mundo no hay nada. Cristo es la raíz de David. Es la raíz, es el tronco cortado de Isaí, que aún cortado da sus renuevos y sus vástagos. Somos como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Somos como el roble y la encina, según Isaías 6, que aún cortados o dos árboles vuelven a dar sus renuevos y vuelven a crecer de nuevo. Amén. Eso significa que para los que estamos en Cristo siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza de resurgir. Siempre hay esperanza de ser renovados. Siempre hay esperanza de ser restaurados. No hay tal cosa que vamos a secarnos para siempre. No, porque estamos adheridos a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Somos pámpanos de la vid verdadera. Amén.
Y usted puede estar dormido por un tiempo, pero Dios le va a despertar. Si usted es un hijo del reino de Dios, Dios lo va a despertar. Usted puede ser indiferente por un tiempo, apático por otro tiempo, pero un día el sol de justicia va a iluminar su oscuridad. Un día va a llover en su era, en su campo, y Dios va a hacer florecer los plantíos de su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y usted está aquí para recibir ese ánimo. No sea conformista, sacúdase. Haga como el león, sacuda su melena. Diga: mi reino no es de aquí. Es posible que un santo pueda ser vencido por el diablo por un tiempo, pero no por todo el tiempo. El que es de Dios se levanta tarde o temprano, se levanta. Porque escrito está: 6 veces cae el justo y vuelve y se levanta. Amén. La serpiente que nos engañó cayó del cielo, y como es serpiente se arrastra por el polvo. Nosotros, Cristo como serpiente, porque dice que si es su serpiente en la cruz, según Juan, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así Cristo fue levantado como serpiente. El que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros. Y esa serpiente fue al polvo de la tierra, al polvo. Pero Jesús no se quedó en el polvo. Él fue al polvo a enterrar nuestro pasado, a enterrar nuestra herencia maldita adánica, para darnos la herencia de Dios. Amén. Amén. La palabra resurrección significa levantamiento. Cristo se levantó y nosotros con Él. Y desde la parte más baja de la tierra al lugar más honroso, más supremo, más elevado, donde está el Altísimo, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Allí estoy yo y tú sentados juntamente con Cristo. Aleluya. Amén. Envuélvete en Cristo, estrújate en Cristo, sumérgete en Cristo, resucita en Cristo, brota en Cristo, da fruto en Cristo, brilla en Cristo, porque a eso fuiste llamado. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Jaba! Gloria a Dios. Bendito el que vino en el nombre del Señor. En Él somos, en Él somos, en Él nos movemos, en Él nos levantamos, en Él tenemos vida, en Él somos más que vencedores, en Él somos invencibles. Nada nos dañará, porque hemos sido perfeccionados en Cristo Jesús, nuestro Señor. No somos de los que retroceden. No hemos recibido el espíritu de cobardía, sino de valor y de dominio propio. No nos mantendrá adormecidos el diablo, porque el Señor dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Dios ha nacido sobre ti. La condición del mundo es: tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y los reyes de la tierra andarán a la luz de tu resplandor, dice la palabra del Señor. Reyes y reinas te servirán y serán tus nodrizas, dice el Señor. Ese es el fin de aquellos que aman al Señor. Eso es lo que teme el diablo. El diablo sabe que su obra tuvo fin en la cruz y la tendrá en nosotros en el día final. El diablo emprendió una guerra que sabe que va a perder, porque no puede ser nuestro Dios vencido de lo malo. Se equivocaron todos los que dicen que el diablo es astuto y es sabio. Nadie que se levanta contra Dios es sabio. Nadie que pelea contra su hacedor es astuto. Es el tonto más grande que alguna vez existió. Y no le pido perdón porque no se lo merece. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Abba Shamara. Y hoy decimos como el profeta. Y no lo decimos en forma de lamentación,
¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? ¿Qué te pasó a ti que caíste, lucero? Tú, que en el día de tu creación sonaron todos los instrumentos celestiales para celebrar tu perfección. ¿Cómo te atreviste a levantarte contra el Creador? Hollado fuiste, del cielo caíste, como vástago abominable. Pisado eres hasta la huesa, vuelto nada. Y como tú serán todos los que se rebelan contra Dios. Y ese Satanás, un día, miren lo que lo van a escuchar con esos oídos, va a tener que mirar a Jesús y decirle: venciste, Nazareno. Lo veo en el espíritu como si fuera hoy. Tendrá que ser como esos luchadores que están en el piso y le tienen una llave. Suéltame, Jesús, venciste, Nazareno. Amén. La Biblia dice que en el día de Cristo el mar dará sus muertos. Significa que todos aquellos que murieron en el mar y se lo comieron los tiburones volverán a la vida. No se asusten los que van a ser cremados. Que el Señor conoce tu ADN, tu DNA para volverte a la vida. El Seol, así como el Seol vomitó a Cristo porque no resistía a su santidad y lo vomitó al tercer día, porque fue el único justo que entró al sepulcro. Así el sepulcro dará a sus muertos y nos va a vomitar, porque seremos transformados en el día de su venida. Dale otro aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Oh, santo! Palabra de ánimo, palabra de Dios. Es tiempo de levantarnos del sueño. Está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. El Espíritu anuncia que el día del Señor está cerca. Y ya no un cerca profético, sino un cerca cronológico. Que significa, estoy hablando no en el tiempo de Dios, sino en el tiempo del hombre. Y cuando digo en el tiempo del hombre, estoy hablando en la cronología del hombre, que la fecha está cerca del calendario humano. El cielo se está preparando. Pronto habrá una boda. Pronto habrá una boda. Pronto habrá una boda. Y como sucedía en la costumbre hebrea, que el amigo del esposo preparaba la boda para cuando viniera el esposo. ¿Saben ustedes hoy quién es el amigo del esposo? El Espíritu Santo. Que vino a prepararnos, a ataviarnos como una esposa para su marido. ¡Aleluya! Triunfo, 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 victoria, triunfo. El Espíritu anuncia triunfo, victoria, victoria. Créelo en el nombre de Jesús. Diga conmigo: cuando soy débil, en Cristo soy poderoso. Aleluya. El que vive en la fe vive saboreando la victoria de Cristo. Gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved que Cristo ya venció. Como la miel, saboree la victoria. Amén. Por la fe, anúnciela. Porque si los profetas que vivieron antes de Cristo, que no sabían lo que venía y no podían saber de quién hablaban, y los señalaban y hablaban de esos tiempos, del tiempo del Mesías que había de venir, y administraban esas cosas para nosotros. Y dice la palabra que las saludaban de lejos.
nosotros no estamos saludando de lejos. Nosotros estamos abrazando a Cristo, abrazando la palabra, abrazando el evangelio, abrazando el cumplimiento de los tiempos, abrazando la dispensación en la gran economía de la gracia, donde el Dios Espíritu se ha manifestado en espíritu para hacernos un espíritu con Él y que entremos a la dimensión de su naturaleza, que es espiritual. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Bendito el Señor de la gloria. Alégrate en tu hacedor, iglesia. Alégrate en tu hacedor, iglesia. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Créelo con todo tu corazón. Tenemos la palabra profética más gloriosa, más permanente, a la cual hacemos bien como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero sale en nuestros corazones. No fuimos llamados a dormir, sino a estar despiertos y a ser sobrios. Los que se emborrachan de noche se emborrachan, pero los que son del día, nadie que sea responsable se emborracha durante el día, porque el día se hizo para hacer una labor. Y nosotros vivimos en la luz del día de Cristo. Y nosotros no estamos borrachos. Y si estamos borrachos es del Espíritu Santo. Estamos embriagados del Espíritu. Amén. No estamos bajo el efecto de la sidra o del alcohol, tropezando y llenando de vómito a las mesas del Señor. No, no somos de eso, somos de los piadosos. Amén. De los que quedan pocos, pero no serán extinguidos, porque Dios dijo: yo haré que queden 7,000 que todavía no han doblado rodillas a Baal. Yo haré que quede un remanente fiel en los últimos días. El amor se enfría por la multiplicación de la maldad. La fe se desaparece. El mal prevalece en todas sus formas. Espíritus maestros infernales han salido de las guaridas del infierno a hacer daño a los hijos de los hombres. Pero repito, Dios no puede ser vencido de lo malo, y ya Cristo venció. Y nosotros hemos vencido en Él. Amén. No perecerá la santa simiente. Así como Jesús terminó su ministerio diciéndole al Padre: ninguno de los que me diste se perdió. Ninguno de los que me diste se perdió. Así el Espíritu Santo, cuando se encuentre con Cristo en las nubes del cielo y entregue a la iglesia, le va a decir: me dijiste que los cuide y ninguno se perdió. Ninguno se perdió. Te los entrego intactos. ¡Aleluya! Amén. Porque el Apocalipsis está lleno de sangre de los mártires que fueron muertos por el testimonio de Jesús. Capítulo 6 se oye el clamor de ellos diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Dios juez justo, juzga nuestra sangre? Y se oyó una voz que le dijo: soporten un poco más hasta que se complete el número de los mártires. Y aunque el Apocalipsis dice que a Satanás se le dio poder aún contra los santos de Dios, y el Apocalipsis es un referente para hablar de plagas y de desastres, de destrucción, de juicios. Sin embargo, con respecto a la iglesia, termina diciendo: y todos los que estaban escritos en el libro de la vida entraron por la puerta de la ciudad. ¡Aleluya! Ninguno se perdió. Todos los que estaban escritos en el libro. Amén. Y aunque el Señor aparentemente hizo una amenaza: te borro del libro, no va a borrar a nadie del libro, porque Dios no escribe para borrar. Si escribió, no borra,
porque en Él no hay sombra de variedad, porque Él no se retracta, porque Él no dice una cosa ahora y otra mañana. Él sabía cuando nos elegía quiénes éramos nosotros. En su presencia sabía quién era yo y quién eres tú. Así que no nos salvó porque éramos buenos, tampoco nos va a condenar porque éramos malos, sino porque nos amó en Cristo. ¡Aleluya! ¡Palabra de Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! La verdad que Dios nos ama, amados. Dios nos habla. Santo es el Señor de la gloria. ¿Saben por qué Dios hace eso, amados? Porque estamos hablando de volver al orden. Y Dios sabe que nosotros necesitamos una motivación muy fuerte, muy poderosa, porque somos seres programados para el mal. A veces lloramos porque tenemos una debilidad que queremos vencer y la vencemos una semana, 2 semanas, un mes y regresamos de nuevo y lloramos y volvemos de nuevo y seguimos peleando y somos vencidos y nos sacudimos y lloramos y decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Cuando yo oro al Señor, le digo: Señor, yo sé que tú me perdonas. Mi problema no es el perdón, ya lo tengo. Es que yo quiero seguir agradándote. Es que yo no soy esclavo del pecado. Es que yo no puedo volver a herirte nuevamente. Ayúdame, Dios. Dame la victoria real en Cristo Jesús. Pero Dios le dijo a Israel: yo voy a permitir. Yo no te voy a entregar todos los cananeos simultáneamente. Te voy a dejar algunos para que sean espina en el costado, para que no te descuides, ¿sabes? Quiero mantenerte activo, guerreando contra los cananeos, hasta que se muere el último de los cananeos y haya paz en mi tierra. Pues Dios te va a mantener peleando, activo contra este mundo acá. Esto es una guerra sin cuartel. Amén. Contra el mal. Guerra declarada. Todo aquel, mire, cuando se hace la confesión de fe ahí, como pasó hoy, los hermanos dicen: yo acepto al Señor Jesús. Espero que los hermanos me están escuchando, los que aceptaron al Señor, porque inmediatamente aceptaste a Jesús. Aceptar a Jesús es una declaración de guerra al diablo. Miren, yo tengo aquí una palabra, pero yo quiero ser guiado por el Espíritu. Yo quiero quedarme aquí hasta que Dios siga hablando. Dejo eso para después. Dios está hablando, porque Dios quiere estimularte, quiere motivarte, quiere retarte, quiere sacudirte, quiere decirte: tú no estás solo, yo estoy contigo. Yo sé que la batalla es dura, yo sé que has caído, yo sé que te duele ofenderme, yo sé que muchas veces te descuidas, pero yo estoy aquí para ayudarte. Cuando yo te envié, yo te dije: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. En este día Dios se ha propuesto infundir ánimo a su pueblo, impartir fuerza para vencer el mal. Si tú te olvidas de todo, no te olvides de una cosa, que es lo que dice el texto: el orden vino después del caos. La palabra de Dios: sea la luz, hágase esto, hágase aquello. Él dijo, fue hecho, mandó y existió, y vino el orden. Dice el Salmo que Él dio mandamiento para salvarnos. Así dice el Salmo. Dice el salmista: diste mandamiento para salvarme. ¿Y qué es un mandamiento? Una orden. Dios dio una orden para que tú estés aquí salvado y lavado por la sangre. Tú eres el fruto de una orden de Dios, de una decisión de Dios. ¿Y cómo dio la orden? Con la palabra. Habló. Luis Méndez, eres salvo. Dio un mandamiento el Señor.
Hay una palabra de Dios sobre tu vida. Y esa palabra te ha salvado, esa palabra te eligió, esa palabra te redimió, te justificó, te santificó y te va a glorificar. Esa palabra te sigue, esa palabra anda detrás de ti, ahí, así como digo yo cuando lo aplico en lo natural. Los científicos dicen que en tantos millones de años al sol se le va a acabar el oxígeno, el helio y el nitrógeno y se va a apagar. Ni tú y yo estaremos aquí en ese tiempo. ¿Tú sabes por qué? Porque el sol no se va a apagar cuando se le acabe el oxígeno, el helio o el hidrógeno. El sol se va a apagar cuando aquel que dijo sean las grandes lumbreras y dio la orden le diga apáguense. Amén. Ahora, Dios le dice a Israel en el pacto, le dice: así como el sol y la luna permanecen delante de ti, así permanecerá mi pacto contigo. Si un día se apaga el sol, se apaga el pacto. Si un día se apaga la luna, se apaga el pacto. Pero mientras la luz, el sol y la luna, mi pacto no se apartará de ti. Quiere decir que el que da la palabra es el mismo que puede retirar la palabra. Pero como Él no cambia, esa palabra continuará persiguiéndote. ¿Son palabras mías? No, Dios se lo dijo a través del profeta Zacarías a Israel. Le dice a Israel: ¿dónde están los profetas que hablaron la palabra a tus padres? Murieron. Está hablando de los profetas que vivieron. Murieron. Y los padres que recibieron la palabra, tus padres, ¿dónde están? Se murieron. Así, los que dieron la palabra se murieron. Y aquellos a quienes se les dio la palabra se murieron. Pero a tus hijos la palabra los va a perseguir. Porque Dios es un Dios de generaciones. Tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones. Y no han pasado 1000 generaciones. Amén. Amén. Si seguimos la cronología bíblica, no han pasado 1000 generaciones. Porque si contamos la cronología bíblica, desde Adán hasta aquí han pasado como 1000 años. Si una generación dice que son 70 años, pues son 70,000. Pero si una generación hay dos maneras de contarlo: cuando se pasa de padre a los hijos, pero también cuando mueren todas las personas que vivieron en un tiempo. Eso puede ser 80 años, 100 años, que desaparece todo el que vivió. Imagínense eso, si fueran 80 años, son 80,000 años. No han pasado 1000 generaciones todavía. Así que esa palabra va a seguir detrás de ti. Te va a alcanzar. Que yo no voy a la iglesia porque estoy desanimado. Está bien, dice Dios. Te vas por el camino largo. Yo te alcanzo allá. Mire, por perdido que usted esté, nunca se va a perder de Dios. En el Salmo 139 dice: si te vas al cielo, ahí estoy yo. Si te vas al infierno, ahí te encuentro. Si te vas al abismo, te hallo. Así que no importa donde te metas, en el alcoholismo, en las drogas, donde te metas. En la discoteca te saca, te busca y te encuentra. Te encuentra porque te encuentra. Amén. Te encuentra porque te encuentra. Aleluya. Oigan los padres, tengan paz con sus hijos. Nadie se salva si no está perdido. Dejen que sus hijos se pierdan. Dejen que se pierdan para que puedan ser salvos. Dios salva a los que se pierden. Tus hijos se tienen que perder para que Dios los salve. El hijo del pródigo estaba muy bien en la casa y se fue y se tuvo que perder para que Dios fuera a buscar, para que Dios, la palabra lo siguiera, y lo siguió la palabra. Y como era hijo, volvió en sí. Porque los hijos vuelven en sí. Tarde o temprano dice:
pero ¿qué es lo que yo he hecho? Yo me he gastado mi vida viviendo miserablemente. Basura es esto. Y las cosas que para mí eran ganancias. Pero ¿cómo es esto? Pero ¿cómo yo dejé la felicidad, el gozo, el sentido de la vida, la esperanza por vivir en esta basura, en esta posilga? Los hijos tarde o temprano vuelven en sí y dicen, me levantaré. Y se levantan porque son hijos. Porque no nacieron para estar abajo, nacieron para ser resucitados. Porque la palabra los sigue. Oren por ellos, oren por ellos, oren por ellos. Y Dios hace que se pierdan para que los padres estén orando. Porque si no, no oran. Ay, orando, orando, orando. Orando, llorando, orando, llorando. De esa manera salva a los padres para que no se descuiden y después alcanza a los hijos. Y después dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, que son tus hijos, las traigo. Y hay un solo rebaño y un solo pastor. Al buen pastor no se le va a pedir ni siquiera una ovejita. Porque el Señor se parece a aquel pastor. Yo tengo un libro de un pastor de ovejas que llegó a ser pastor de una iglesia y escribió un libro, se llama del Salmo 23. Y él dice que él tenía una oveja que era bien traviesa y que cuando él llevaba todas las ovejas a los pastizales para comer, ella se iba solita para los pastos de los vecinos, como hacen algunos que se van fuera de donde Dios los puso, buscando en el internet, buscando otro mensaje, buscando por allí. Y él tenía que volver a traer a la ovejita y volví y se le iba. Y la traía y volvía y se le iba. Y ya lo tenía cansado. Porque él dice, yo no puedo atender el rebaño completo por esta bendita oveja. Y dice, voy a hacer algo. Y se le ocurrió hacer algo que es muy bíblico, muy de Dios. Mira lo que hizo. Hizo así, ¡crash! Y le rompió una patita. Así, ¡ah! ¡Ve! 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 Como diciendo, ¿qué pastor es este que rompe la patita? Pero ¿qué pasa? Que ahora la ovejita necesitaba al pastor. Y andaba detrás de él. ¡Ve! 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 Entonces él la tomaba y la cargaba. Y estaban los dos felices. Él porque podía atender a todo el rebaño con ella en los brazos. Y ella porque la estaban apretando y apretujando. ¿Así hace el Señor? ¿Eh? El Señor te rompe la patita para que tú vengas y, ¡ay, me duele! Solo vendrás al Señor cuando necesites al Señor. Nadie viene a Dios porque le ama. Venimos porque lo necesitamos. Y después que experimentamos el amor, entonces lo amamos. El hijo pródigo no regresó porque amaba al padre. Regresó porque lo necesitaba. Regresó porque ya lo había perdido todo. Regresó porque estaba en una posilga. Regresó porque juzgó y dijo, los que trabajan en mi casa, los jornaleros, trabajan 12 horas y reciben un salario, están mejor que yo en una posilga. Yo voy allá y le digo a mi papá que me acepte como un jornalero y estoy mejor que una posilga. Así que esa es la necesidad de lo que hace ir al padre, porque sabía que el padre lo iba a aceptar, que era bueno. No es que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y dio a su Hijo en rescate por nosotros. ¡Aleluya! Bendito es el Señor de la gloria. Vuelvan los pródigos a la casa del Padre. Vuelvan. Tengo carga por algunos que no veo en sus asientos, que tienen sus proyectos universitarios, están haciendo muchas cosas por ahí, conquistando el mundo y descuidando a Dios. Señor dice, déjalos. Y después que se alejan
y se rompe la patita, le canta la canción de Rafael de España. ¿Qué tal te va sin mí? No hay nadie como nuestro Dios. No hay padre como nuestro Padre. Él sabe. Conoce Jehová a los que son suyos. Él sabe cómo hacer con los suyos. Lo bueno de Dios como Padre es que no es emocional como nosotros. A nadie le duele más que a Él cuando tiene que disciplinar. Le duele. Pero nos dice como me dice a mí. Las veces que el Señor me ha disciplinado fuertemente con pruebas y naturalmente me quiebro, lloro delante de Él. Me ha dicho así. Y sé que es la voz de Dios. Radamés, por favor, guarda silencio, que no puedo escucharte llorar. Es muy fuerte para mí. Cállate. Y después me dice, aunque te digo que tus lágrimas no me van a convencer, no voy a cambiar de plan. En otras palabras, ahórrate los lloros, porque yo voy a seguir con el plan. No es como el hijo, que lloramos porque, ay, pobrecito muchachito, ya, mijito, ya, será hasta ahora, ya te voy a quitar la disciplina, ya esto se va a resolver, te voy a dar el dinero ya para la bicicleta, sí, te voy a llevar donde tú quieras. Lo dañamos con las emociones. El padre dice, no. Miren, Israel en su peregrinación en el desierto acampó en 48 a 52 estancias más o menos, que es el lugares donde se mudó el campamento. La nube se movía, Israel se movía. Póngale que sean 48. Algunos se cuentan como 52, está bien. 48. ¿Saben qué aprendo yo? Que en cada estancia, cada vez que Israel acampaba, era porque Dios quería enseñar algo. Hay unos mensajes por ahí que se llaman desierto a la escuela de Dios. O sea, Dios te hace acampar ahí. Israel no se movía hasta que no aprendiera lo que Dios le quería enseñar en esa estancia. Pero cuando ya Dios terminaba, le dijo a Moisés en una ocasión, ya estamos cansados de dar vueltas en este monte, refiriéndose a Oreb, el monte de Sinaí, vamos. Y entonces se movía la nube. ¿Saben lo que yo aprendo? Que hasta que, si Dios te tiene en una situación que llamamos prueba, lo que sea, te tiene acampando en un lugar, Dios te va a hacer permanecer ahí hasta que tú aprendas lo que Él te quiere enseñar. Y entre más rápido tú lo aprendas, la nube se mueve y te lleva a otro lugar. ¿Quieres salir del lugar? Aprende lo que Dios te está enseñando en esa estancia. Eso es una revelación poderosa y verdadera. Dios no te va a sacar y puede gritar, llorar, Señor, sácame de aquí, Señor, no puedo más, muchos años. Y Dios te dice, yo lloro contigo, pero tienes que aprender y yo no me voy a conmover. Tú no vas a ser como el Departamento de Educación de Nueva York, que pasa a los niños de grados porque tienen que mantener un presupuesto y para que los que están arriba no les rebajen el presupuesto. No, el niño no sabe, no puede pasar de tercero a cuarto, no está listo todavía. Así que yo no soy de esos maestros y de ese sistema corrompido que tiene otros intereses. No, el que no sabe no pasa. Así que tú tienes que aprender aquí. No vas a pasar de grado hasta que no aprendas lo que yo te quiero enseñar. Como padre no es emocional y como maestro tampoco. Bueno es Dios. Bueno es Dios siempre. No lo recibas como ironía. Esto es pan y maná que desciende del cielo hoy para tu vida, hermano.
Gózate delante del Señor. Él es tu rey. Nadie como Él. Él sabe tratarnos. El Padre perfecto. Cuando tú lloras, Él llora contigo. Pero no cambia de propósito. Yo también estoy contigo. Yo te conforto, sigue adelante, hijo. Pero tienes que aprender. Vuelve al camino. Señor, no. Enderéchase. Ese es nuestro Dios. Y el que conoce a Dios, camina con Dios, aprende a ser buen padre y a ser buen maestro. Dejen a un lado las emociones, no son buenas consejeras. Es lo peor para la madurez, las emociones. Las enemigas de la madurez son las emociones. Guíese por el Espíritu, guíese por la palabra, guíese por un así ha dicho Jehová. Solo la palabra endereza nuestros caminos torcidos y evita que el mal se enseñoree de nosotros. Dale un aplauso, Señor. Amén. 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 Óyelo bien, como si fuera la única vez que lo has escuchado. No se dormirá el que guarda a Israel. No se dormirá el que guarda la iglesia. No se dormirá el que te guarda. No se dormirá. Los ojos del Señor están hacia los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Es cierto que Dios no te cambia de campamento o de estancia hasta que tú no aprendas. Pero también es cierto que la nube de su presencia no se aparta de ti mientras tú estás en esa estancia. Él no se muda si tú no vas con Él. Él no se va sin ti. Él te dice, yo me muevo cuando tú estés listo para yo llevarte. Pero si no, la nube se queda ahí. Es difícil estar estancado y no moverse, pero por lo menos me consuela que la nube está ahí. Si la nube está ahí, tengo paz, porque no se dormirá el que guarda a Israel. Jehová será tu sombra, a tu mano derecha y a tu mano izquierda. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Él es fiel. Amén. Cuando se manifiesta a mí y yo lo veo, se confirma mi fe. Cuando lo pierdo de vista y aparentemente no está el invisible, entonces me aferro a la fe para creer que no se dormirá el que dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando lo veo, me aferro y para creer que mi fe es verdadera, porque su palabra se cumple en mí. Cuando no lo veo, de la misma manera, me aferro a la esperanza, que espero lo que no veo, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Ven por qué hay que estar aquí? Aquellos hermanos que están escuchando a través del internet y de la radio y la televisión están siendo edificados, pero no como tú. No como tú. No como tú. No es lo mismo ir a un estadio a ver un partido de béisbol y estar allá en los bleachers, como dicen, lo último allá, que está ahí detrás de home place. No es lo mismo. Tú ves el juego, igual, de lejos se ve. Pero hay que ponerse acá un telescopio. Pero el que está ahí ve todo. Óyelo bien. Cercano está Jehová a aquellos que le buscan.
Amén. No es lo mismo. No es lo mismo tener a Dios cerca que tenerlo lejos. Claro. Para no tenerlo, prefiero tenerlo lejos. Pero mi preferencia es tenerlo cerca. La comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen. A ellos hará conocer su santa alianza. Dios ha emprendido una búsqueda y es encontrarte. Dios se ha propuesto una meta y es llevarte. Y no importa cómo lo logre, ya sea con la vara, con el cayado, o ya sea cargándote con la patita quebrada, pero te llevará hasta el final. Porque hay algo que no le falta. Es persistente y hasta obstinado. Su amor no se cansa. Cuando tú estás extraviado, tan extraviado, que te ha alejado tanto, que estás tan cansado, que estás, cuán lejos me he ido. Dice Dios, te cansaste de tan lejos que te fuiste de mí. Pero yo no me he cansado de ir en pos de ti. Y si decides regresar, yo te regreso. Y si quieres que yo te lleve rápido, ven, tírate a mis brazos. Te llevo porque te amo. Porque eres mi hijo, eres mi hija. Porque pagué demasiado por ti. Él dijo que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. En otras palabras, te lo voy a traducir. Aunque tú me dejes, no te voy a dejar. Aunque me abandones, no te voy a abandonar. Aunque tú digas con tus emociones y mala creencia, no, yo voy a decir, sí. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra que en Cristo para nosotros el sí y el amén. ¡Aleluya! Amén. Sí, y sí, y sí, y sí. Anda como la canción que ando detrás de ti. Y tú lo que dices, quizás. Dios no está diciendo quizás, sino sí, y sí. Sí, y sí, y sí. Y perdona que ella haya bajado a lo romántico, a lo yo no sé qué, quizás hasta lo mundanal, para que tú entiendas que no se dormirá el que te guarda. Te volverá al camino. Porque tú eres malo, pero eres bueno. Tú eres débil, pero eres fuerte. Tú no conoces el amor, pero Dios es amor. ¿Tú entiendes eso? Él no es igual a ti. Él no está diciendo quizás. La palabra quizás no existe en el lenguaje de Dios. En toda la Biblia, yo te doy $1,000,000 si tú encuentras a Dios diciendo quizás. Tú lees un libro de científico de la evolución y es quizás, pueda ser, es posible, supongámonos que en tantos millones de años, supongámonos, Dios no dice, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay quizás creó, quizás, no, Dios no usa quizás, Dios es sí y amén. Para los que están en su propósito. Amén. Gloria a Dios. Amén. Avívate en Él. Fortalécete en Él. Dios es fiel, amados. Volvamos al camino.
No importa, no hay que decirte en las áreas que estás extraviado. El Espíritu da testimonio, la palabra lo dice. Has escuchado bastante para saber. Los pensamientos se ordenan con el consejo. Trae tus pensamientos al consejo. Trae tus pensamientos a la palabra, sea cual sea. El Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu nos está diciendo constantemente, por lo menos a mí me habla, yo no sé a ti. A mí me dice, no me gusta esto, deja eso, cámbiame eso, lucha con eso. A mí me lo dice, ¿a ti te lo dice también? ¿A cuánto se lo dice el Señor? Oye, yo pensaba que solamente me hablaba a mí. A ver, ¿a cuánto se lo dice? Wow. Entonces ustedes tienen el Espíritu Santo. Dice que Él nos guía a toda verdad. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia y para que el hombre de Dios sea enteramente instruido para toda buena obra. ¿Sabe qué significa que Dios nos habla? Santo es eso. Es una bienaventuranza que Dios te hable. Cuando esa voz te hable, no endurezcas tu corazón. Dile siempre sí a esta voz. No tienes que engañarte, porque Él lo sabe todo. Así que tú le dices, Señor, tú sabes que yo quiero. Me pusiste el querer. Ahora déjame el hacer por tu buena voluntad. Tú sabes que yo solo no puedo. Pero si tú obras en mí con tu poder, el poder de tu espíritu y de tu palabra, yo sé que yo voy a ordenar mi vida en esta área. ¿Y sabes qué? Cuando Dios pueda enderezar tu vida en ese aspecto que te desviaste, donde ha prevalecido tu debilidad y no el poder de Cristo, sabes que no solamente vas a agradar a Dios. Otra cosa que Dios logrará es que tú te sientas realizado de que el trabajo del Señor en tu vida no es en vano. Pero tercero, podrás ayudar a otros. El que está firme puede ayudar a los demás. El que está caído no puede levantar a otros caídos, porque ambos se vuelven a caer. Mira a tu alrededor, aún a los propios hijos de Dios, y verás que es una necesidad no solamente para tu vida, sino para tus hermanos, que tú te levantes. Si ellos ven que tú eres libertado de esa esclavitud, ellos van a ser motivados a soltar las cadenas, porque te vieron a ti ser victorioso. Como dice Pablo a Timoteo, haciendo estas cosas te ayudarás a ti mismo y ayudarás a los demás. Fuimos llamados a ayudar a los demás. Pues solamente tú puedes ayudar a los demás cuando tú eres ayudado, cuando tú estás levantado. El Señor nos mandó a velar los unos por los otros. La ley del reino dice, amaos los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. Sed de un mismo sentir los unos y los otros. Saludaos los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. Si alguno cae en una falta, los que están firmes lleven las cargas de ese y cumplan la ley de Cristo, que es la ley del reino. Porque Cristo puede ayudarnos a todos, porque Él venció. Nuestro estímulo para vencer es Cristo. Al verlo a Él vencer y la manera que venció,
somos motivados al amor y a las buenas obras. Hay una sola manera de mantener el contacto con Dios. Y es manteniendo el contacto con la palabra. Dios habla hoy por el Espíritu y por la palabra. Tanto la palabra cuando la leemos o cuando venimos acá y nos predican de la palabra. No pierdas el contacto con la palabra. Examina tu vida. Puede ser que andes muy deprisa. Estás muy abrumado o abrumada con las tantas cosas. No hay nada en este mundo que sea digno. Nada justifica, nada compensa el perder el contacto con la palabra. Es dejar de vivir. Dejar la palabra es dejar de vivir. Busca el mejor tiempo del día para estar con la palabra. Si no puedes en la mañana porque tu trabajo es muy temprano, hazlo en la noche, hazlo en la tarde, de acuerdo a tu horario. Dios está listo a escucharte 24/7. Cada día, cada segundo, donde quiera. Clama a mí, yo te responderé. No seas un cristiano de domingo solamente. Te lo aconsejo. Porque a mí me ha ayudado desde que Dios me llamó a los 16 años, me enseñó. Ya la historia se la he contado muchas veces. De aquel misionero americano que hablaba de 4 cosas para mantener la relación con Dios y perseverar en Cristo. Cuando oro, decía él, me habla Dios. O sea, hablo con Dios. Cuando leo la palabra, me habla Dios. Cuando vengo a la iglesia, me hablan de Dios. Y cuando yo predico, hablo de Él. Cuando oro, hablo con Él. Cuando leo la palabra, me habla Él. Cuando voy a la iglesia, me hablan de Él. Y cuando yo predico, yo hablo de Él. Son los 4 carriles de la comunicación con el Señor. Yo te digo, parafraseando al apóstol Pablo, haciendo esto no caerás jamás. Después de la gracia de Dios, yo estoy aquí después de 50 años, 49 y más, casi llegando a 50, que estoy con el Señor, porque yo escuché a ese misionero, que Dios lo bendiga, posiblemente no está vivo, pero me dejó la vida con ese consejo. Y yo no me he apartado de ese consejo. Porque ese consejo está basado en la palabra. Y soy lo que soy después de la gracia por ese consejo. Así yo sigo aconsejando. A los que se bautizan, cuando los adoctrino, les digo lo mismo. Las 4 cosas. No tengamos que llegar a viejos fracasados y mirar atrás con lamentos y decir, ¿valió la pena? Tanto afán por graduarme, me gradué, trabajé, ahora me jubilo. Y después de tanto trabajar, el seguro social me da $2,000 algo de dólares, esto no me da ni para comer. Y cometí el error de no ahorrar nada, y aquí me está llevando Caín. Tanto esforzarme, tanto afán para ser responsable para aquellos para quienes yo trabajaba. Descuidé mi vida, no tuve tiempo para mi familia, ni siquiera para mí. Tampoco tuve una relación con Dios. Fui un cristiano, me convertí en un cristiano submarino, de esos que se sumergen en enero y ven a la iglesia en junio. Y en junio sacan la cabeza y vienen a un culto. ¡Ay, hermano, qué alegría verte! ¡Ay, para mí también, qué alegría estar de nuevo! Y ¡um! En diciembre otra vez nos vemos. Los que son de Cristo viven sumergidos, pero sumergidos en Cristo.
Aleluya. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Escuchen, el mensaje que estamos predicando es esperar el consejo. Bueno, no hay que esperarlo porque nos lo dio hoy el consejo. Todo lo que nos dijo fue un consejo, un largo consejo. No era mi plan, yo preparé una palabra, pero Dios tomó la boca para decir lo que dijo, como lo ha hecho en temas días atrás también, lo ha tomado a la boca. No estoy alejado del tema, estoy en el mismo tema. Todos los temas se relacionan con el mismo. El que deje el camino, que vuelva al camino. Y la palabra es el medio para hacer. Y eso es lo que Dios está haciendo, usando la palabra ungida para ti y para mí. Vamos a orar a Dios, amados. Cierra tus ojos, abre tu corazón. Padre amado, yo no tenía este plan. Ni siquiera te oré por eso. Pero tú sabes todas las cosas. Esa era la palabra que tú tenías para nosotros, para manifestar tu amor, tu fidelidad, tu cariño. Nos diste los 3 elementos de la profecía. Nos diste exhortación, nos diste edificación y nos diste consolación. Las 3 cosas. Un mensaje completo. Gracias te damos. Permite que tengamos un corazón sin fondo. Un corazón profundo, amplio, pero que no tenga, Señor, ninguna filtración. Que no tenga un escape para que todo lo que tú depositas en él permanezca. Perdónanos una vez más, porque así tenemos que, antes de pedir misericordia, tenemos que humillarnos y reconocer que no hemos andado como tú nos mandaste a andar. Perdónanos y a la vez sigue manifestando esa misericordia con nosotros. Gracias por ser tan bueno y tan generoso con nosotros. Gracias, oh Dios. Muchísimas gracias. Pon tu sello a esta palabra. Da mandamiento para que sea guardada en nuestros corazones. Y aunque no recordemos cada palabra que nos dijiste, que por lo menos el efecto poderoso de esa palabra transformadora permanezca en nosotros. Danos esa sensación que a veces experimentamos cuando nos sentimos contentos, felices y decimos, ¿por qué yo estoy tan feliz? Y comenzamos a pensar, pero ¿por qué yo no tengo nada nuevo por lo cual alegrarme? Y después digo, ahora sé por qué estoy contento. Es porque mi mamá viene. Es porque mi amigo, mi amiga viene. Porque se guarda como una expectación en nuestro interior, aunque nos hemos olvidado de la causa. Eso, yo quiero que tú impartas eso hoy. Es extraño lo que te estoy pidiendo, pero tú sabes lo que te pido. Que en el corazón entre la palabra como una santa expectativa y se quede ese aroma, ese sentir del Espíritu, que pasen los años y todavía nos queda ese deseo de búsqueda, como el que espera una buena noticia, esa santa expectación, Señor Dios, esa exhortación perenne en nosotros. En fin, tú sabes, porque estoy orando por el Espíritu. Llévanos bien a nuestros hogares con tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano, con todo mi corazón, como oro por esta congregación y oro por mi vida. Que esta palabra que Dios nos ha dado sea guardada en tu corazón por el Espíritu Santo, como un instrumento de Dios, un recurso divino para estimularte al amor, a las buenas obras y mantenerte firme, animado siempre, con el deseo vehemente de querer siempre agradar a Dios y permanecer firme en la fe, en este camino glorioso, hasta el día que tú seas coronado en el día de Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya y amén.
ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.